Vamos a dar un repaso al ciclo de asesoría 2013. Para esto lo vamos a abordar en tres momentos. En el primero vamos a recapitular, aunque lo hemos hecho varias veces, la magnitud y relevancia del cambio estructural acontecido este año a partir de la entrada en vigencia de la ley SAC. Amerita volver a abordar algunos aspectos de ese cambio estructural. Luego vamos a dar una mirada al ciclo anual de asesoría desde dos perspectivas. Uno, el diseño y provisión nacional de una estrategia e instrumentos para abordar el PME. Y luego la estrategia que definió la DIADA para abordar ese ciclo de asesoría. Finalmente vamos a destacar algunas particularidades de lo que fue el ciclo de esta asesoría ministerial de la DIADA de Asesores Técnico-Pedagógicos Guillermo Martínez y Sergio Salamó durante el año 2013. El primer aspecto tiene que ver con los cambios estructurales de la entrada en vigencia de la ley del sistema de aseguramiento de la calidad, donde utilizando una afirmación cotidiana, el Ministerio deja de ser juez y parte para entregar algunas de sus funciones, mantener otras y establecer lo que hasta ahora funcionaba con dos instituciones, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, en una estructura de cuatro. Una surge del propio ministerio, se trasladan profesionales y funciones que estaban allí. Esta es la superintendencia. Y otra se crea con también algunos funcionarios del ministerio, funcionarios profesionales nuevos, y funciones que tenía el Ministerio de Educación y funciones nuevas, como es la Agencia de la Calidad. Bueno, veamos una descripción general y luego vamos a hacer un énfasis específico respecto a qué implica esto para la asesoría técnico-pedagógica. La educación escolar de calidad es un anhelo ampliamente compartido en Chile, pero hasta ahora no existían las herramientas institucionales que permitieran garantizarla para todos los estudiantes del país, cualquiera fuera su condición socioeconómica. Con la creación del sistema de aseguramiento de la calidad, a los establecimientos educacionales se les exigirá más calidad y se los apoyará más para que puedan alcanzarla. La ley que crea este sistema, fruto de un debate parlamentario iniciado el 2006 y culminado el 2011, provee el equilibrio necesario entre la autonomía de los establecimientos, su fiscalización y el apoyo que deben recibir aquellos que lo necesiten. Para lograrlo, este nuevo sistema reorganiza y amplía las funciones del Estado. De este modo, la institucionalidad de la educación en Chile pasará de dos instituciones, el Ministerio de Educación y el Consejo Nacional de Educación, a cuatro, agregándosele la Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación. Así, procurando generar los contrapesos que aseguren una mayor imparcialidad al sistema, el Ministerio dejará de ser quien mida los estándares de aprendizaje e informe sus resultados, pasando a hacerlo la Agencia de Calidad. Y resguardando la misma imparcialidad, dejará de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y sancionar su incumplimiento, responsabilidad que recaerá en la superintendencia. De este modo, liberado de algunas de sus funciones y dejando de ser juez y parte, el Ministerio podrá ahora intensificar su labor de apoyo técnico-pedagógico a las escuelas que muestren resultados insatisfactorios. Sus funciones serán entonces las siguientes. Continuará proponiendo e implementando políticas educacionales. Intensificará su apoyo técnico-pedagógico. Seguirá elaborando el currículum y como nueva función, elaborará estándares de aprendizaje y de desempeño indicativo, así como otros indicadores de calidad. Estos nuevos estándares e indicadores de calidad, así como el currículum, le corresponderá al Consejo Nacional de Educación aprobarlos. Por su parte, la Agencia de Calidad deberá implementar estos estándares, evaluando los logros de aprendizaje y el nivel de desempeño de todos los establecimientos del país. Asimismo, deberá evaluar el grado de cumplimiento de los otros indicadores de calidad educativa. A su vez, la superintendencia, además de la función heredada del ministerio, se hará cargo de dos nuevas funciones:
investigar y resolver denuncias actuando como mediador a los reclamos y fiscalizar la rendición de cuenta de los establecimientos para comprobar el correcto uso de los recursos. El Ministerio de Educación actuará además como órgano rector del sistema, vigilando el accionar de cada institución. Pero este sistema no estaría completo sin la participación activa de las escuelas, liceos y colegios, centro en torno al cual giran las 4 instituciones. ¿Qué cambios se producen aquí? Cada establecimiento educacional mantiene sus 4 funciones originales, elabora y ejecuta su proyecto educativo, cumple normativa, recibe recursos, es fiscalizado y evaluado, y a ellas se agregan, rinde cuenta pública de todos sus recursos, es ordenada o situada en una categoría de acuerdo a su desempeño, recibe orientaciones, puede solicitar y recibir apoyo. Esta nueva institucionalidad se encuentra ya en proceso de implementación para permitirle a Chile dar pasos más grandes y decididos hacia la calidad educacional ansiada por todos. Dos aspectos queremos destacar que impactan a la asesoría respecto a estos cambios. El primero tiene que ver con que el Ministerio deja de evaluar, deja de fiscalizar y se concentra respecto a los establecimientos de manera prioritaria en el apoyo técnico-pedagógico, el que realizamos como asesores técnico-pedagógicos este año ya en modalidad de ir en díadas o en dúos de a dos, asesorar escuelas en forma directa o en red, o sea, un conjunto de escuelas reunidas en una red o escuelas una a una de forma directa. Esto es muy importante porque significa que todo lo que hemos hecho para cerrar el ciclo de asesoría anual de este año 2013 no responde a lo que era la lógica anterior, hasta el año 2012, que tenía algunas características de evaluación de lo hecho por el establecimiento, de evaluación de la calidad y de lo hecho en el plan de mejoramiento educativo como aspecto central. Eso no es así. Hoy día es más bien el cierre de un acompañamiento, es un momento para reflexionar, para mirar en perspectiva lo que se hizo en el año y proyectar algunos aspectos del PME 2013 al PME 2014 y así abordar lo que es el ciclo de mejora continua. El segundo aspecto tiene que ver con esto que ya anunciamos, y es que el rol de los asesores ahora se enfatiza que es de un acompañamiento. En todo caso, en el caso de nuestra vida, la de Guillermo Martínez y yo, Sergio Salamo, nosotros nunca hemos abordado, como muchos otros colegas, la función de asesoría con un sentido, con un propósito o con un estilo fiscalizador, controlador o de autoridad sobre un subordinado. Siempre hemos considerado que la asesoría es un diálogo profesional, un diálogo pedagógico, un encuentro para producir aprendizajes mutuos. Lo que no quiere decir de que no haya otras personas que hayan asumido su función de asesor más bien como fiscalizadores o autoridades ministeriales. Y lo que no significa tampoco que no haya ocasiones en las cuales el ministerio nos encomienda tareas que tienen un carácter que pudiera entenderse como controlador o de autoridad hacia subordinados, que es como, por ejemplo, verificar cumplimiento de procesos, entrega de informaciones, etc. Lo central para nosotros es que siempre hemos abordado, y especialmente con el respaldo de este contexto que se ha explicitado tanto, la labor de asesoría como un caminar juntos. Vamos a hacer un foco ahora a uno de los instrumentos que responde a un modelo que nos permite, del conjunto de aspectos que involucra un establecimiento y que por lo tanto impactan de distintas maneras al logro de los resultados, un instrumento que nos permite focalizar en algunas cuestiones a abordar durante un periodo anual. Este instrumento es el PME. El PME es la herramienta central, así ha sido definido por el Ministerio. Hoy día todo establecimiento que firma un convenio de igualdad de oportunidades, o sea un convenio CEP, está obligado a formular un plan de mejoramiento escolar o educativo anual.
Los establecimientos que no firman un convenio de igualdad de oportunidades, que no están adscritos a la SEP, no están obligados a ello. Pero eso cambió con la implementación de la ley SAC. Sin embargo, esto entrará en plena vigencia una vez que los establecimientos hayan sido clasificados por la Agencia de la Calidad. Y allí entonces un establecimiento que no haya firmado convenio de igualdad de oportunidades, por lo tanto que no esté adscrito a la subvención escolar preferencial y no haya cumplido con los estándares, que he clasificado una categoría que no sea autónoma, también estará obligado a diseñar, implementar y evaluar y constituir el ciclo anual del PME. El primer aspecto que vamos a abordar es cómo se diseña y se provee herramientas para la ejecución anual del PME por parte del Ministerio de Educación. Instrumentos y diseño que está disponible para todos los establecimientos, tengan o no tengan asesoría, que deben formular un PME. Los instrumentos, herramientas para realizar este proceso fueron entregados al establecimiento de forma física como también digital a través de la página Comunidad Escolar. Las etapas anuales de un PME son 4: el diagnóstico, la planificación, la implementación y la evaluación y diagnóstico. Hay periodos del año, meses indicativos, aunque no determinantes, que son recomendaciones de cómo ir abordando cada una de estas 4 etapas. Para la primera etapa, el Ministerio proveyó 3 instrumentos que vamos a describir. 2 de ellos son universales: las orientaciones técnicas para la elaboración del plan de mejoramiento educativo, que a su vez servirán para cada una de las 4 etapas, no solo para la primera. Y una guía específica que es para el diagnóstico institucional en 2 formatos, un PDF cerrado y uno abierto para poder intervenir de la misma manera que se incorpora esta información en la plataforma de los planes de mejora. Ambos instrumentos, ambas guías, están disponibles para todos los establecimientos. Este año el Ministerio diseñó un piloto que se aplicó en algunas regiones y dentro de esas regiones en algunas provinciales, y como era elección de los establecimientos, involucró a algunos asesores técnicos pedagógicos del universo completo de regiones, provinciales y asesores del Ministerio de Educación. Por lo tanto, este tercer material no llegó a todos los establecimientos. En etapas más recientes, a fin de año, sí se dispuso por vías digitales para el que lo quisiera consultar, o por la vía de la difusión dentro informal, o por distintas vías dentro de los mismos ATP. Pero no estaba pensado como un instrumento genérico, pues era un piloto. Probablemente el próximo año 2014 sí estas herramientas estén disponibles a todo el establecimiento que quiera ser asesorado en los aspectos que consideran esas herramientas del piloto. Bueno, en el caso del diagnóstico, la guía número 1 provee unas rúbricas. Nos pareció una herramienta muy interesante, pero no era nuestra decisión porque nosotros éramos asesores de establecimientos que habían elegido este programa piloto y por lo tanto utilizamos también esta guía, pero nos parecieron muy buenas. Una de las principales tareas que se hace aquí, junto con hacer el diagnóstico de resultados de aprendizaje por asignatura, la evaluación diagnóstica de inicio de año de esas asignaturas, que va a constituir información para el PME anual, se deben evaluar 88 prácticas de las áreas de proceso institucionales en las 4 áreas: gestión curricular, liderazgo, convivencia y recursos, en los niveles 1, que es instalación, 2, mejoramiento, 3, consolidación y 4, articulación. Una vez cumplida esta etapa, que debe ser entre diciembre del año anterior y marzo del año en curso, viene la etapa de planificación, entre los meses de abril y junio. Para eso sigue siendo útil el documento de orientaciones generales, que como dijimos vale para las 4 etapas. Se proveyó también a nivel nacional para todos los establecimientos un instrumento para la elaboración del plan de mejoramiento educativo. Y del piloto surge la guía número 2, que nos permite trabajar con rúbricas. Ya vamos a ver qué aspectos miden estas rúbricas más adelante en la etapa de planificación. La etapa de planificación fundamentalmente consiste en seleccionar ya fue eso en el diagnóstico, trabajar con las prácticas que yo seleccioné, formulando objetivos, indicadores, acciones y asociados todo esto a las metas. Un aspecto clave es también la noción de vinculación entre las áreas de procesos institucionales que yo seleccioné trabajar en mi PME,
y las áreas de resultados, educativo, de aprendizaje y de eficiencia interna. La tercera etapa es la de implementación, debiese ir entre abril y noviembre, aquí ya las etapas empiezan a superponerse. Sigue siendo válido el documento general de orientaciones del plan y la guía número 3 del piloto, que nos va a entregar rúbricas para el monitoreo y el seguimiento de la implementación del plan. Finalmente, la etapa 4, que es la evaluación y diagnóstico, entre los meses de diciembre y enero del año siguiente, para conectarse también con el PME del ciclo anual del PME del año que continúa, en este caso el 2014, y los instrumentos que proveyó el Ministerio, las orientaciones generales del PME, y a fin de año se envió un PowerPoint donde aparecen preguntas que orientan una evaluación más cualitativa, menos de cuántas acciones se hicieron y algunas opiniones respecto de ellas, sino que más bien orientada a cuánto las acciones apuntaron al logro de los objetivos, facilitaron el desarrollo de resultados que permitan alcanzar las metas y qué vamos a hacer con esos objetivos en términos de continuarlos, modificarlos, habilitarlos o crear nuevos objetivos. Pero hay un conjunto de otras preguntas que tienen como propósito fundamental en esta etapa final de evaluación el instalar la reflexión en los equipos directivos de los establecimientos. Eso es lo que se proveía a nivel general para todos los establecimientos, y con lo cual debía trabajar cada día de asesores técnico-pedagógicos, pero sobre lo cual nosotros decidimos elaborar instrumentos e incorporar temas que nos parecían relevantes, algunos enunciados en esos mismos documentos, pero que no se proveía los pasos, metodologías o instrumentos para lograr eso que se planteaba, o algunas cosas que incluso no estaban planteadas allí y nos parecían relevantes de abordar. En ese sentido, la estructura completa se mueve, pero su foco es la escuela. Y eso es lo que queremos hacer ahora, es hacer un zoom mayor a la escuela, ya no al instrumento genérico, sino que a la asesoría específica que brindamos como medida a un conjunto de escuelas. Un grupo de escuelas en red y un grupo de escuelas directas. Para eso nosotros diseñamos 6 talleres. Eran 6 visitas las que debíamos realizar en cualquiera de las dos modalidades, directa o red, y por lo tanto por eso decidimos hacer 6 talleres que funcionaban con las herramientas que ya mencionamos anteriormente, pero le sumaban otras. El primer taller se denominó del diagnóstico al plan. Para ese taller elaboramos, veamos. Para Richard Gerber, el valor de la educación está en el camino, no en la meta. En cierto modo hemos olvidado que lo bueno de la educación está en realidad en la experiencia, en el momento, en la alegría de descubrir algo, en la satisfacción de tener una pregunta y poder buscar una respuesta, y no necesariamente en la propia respuesta. Creo que muchos niños y muchos profesores en el sistema educativo se sienten frustrados porque, por culpa de las presiones y la obsesión por los resultados, la magia del viaje se ha disipado. Me parece que este es el motivo por el que cada vez hay más niños que abandonan los estudios enseguida que pueden, porque no ven en ellos ninguna pasión, ninguna emoción. Y es a raíz de esta fijación con el destino final que ignora la alegría de lo que pasa por el camino. Elegimos este video para comenzar la descripción de lo que es nuestro propio diseño de instrumento y perspectiva de abordaje del ciclo anual de asesoría 2013, por lo que dice respecto al camino, al proceso, más que los resultados. Los resultados también son importantes, pero nosotros queremos relevar lo que es el ciclo anual, el proceso, el tránsito a la asesoría desde un primer encuentro hasta un último encuentro, las interfaces y todo lo que implica ese recorrido, ese trayecto, ese viaje. Ahí hay un aprendizaje relevante y es el que queremos revisar ahora de manera retrospectiva. Para este primer taller y primera visita del diagnóstico al plan, elaboramos un PowerPoint que definía cómo íbamos a abordarlo y lo fuimos desarrollando en un trabajo conjunto, en un seminario taller de reflexión pedagógica y de co-construcción de reflexión y de análisis de las prácticas. Incorporamos previamente, porque lo enviamos, pero también lo trabajamos allí, una matriz Excel para el diagnóstico que proveía lo que provee la plataforma y algunas otras cosas más. Esta matriz tiene un fundamento conceptual en la matriz de indicadores de convivencia de UNESCO, y esto resultó como instrumento, como reflexión, como aplicación piloto de un programa que se desarrolló en la región entre los años 2008 y 2010.
en colaboración con UNESCO, con UNICEF, con Paz Ciudadana, y con varias otras instituciones importantes, relevantes en los distintos aspectos de la convivencia. También consideramos que para garantizar coherencia, para poder hacer un abordaje más ambicioso en términos de profundidad, de articulación, era necesario que con las prácticas que seleccionaban de las 88, cada establecimiento para elaborar su PME 2013, ellos formularan un mapa conceptual. Entonces hicimos un PPT para explicar lo que son los mapas conceptuales e hicimos un taller de elaboración de ese mapa conceptual. Esa fue la primera versión. Posteriormente, en este mismo camino que hemos mencionado a partir del video de Gerber, consideramos que también era bueno proveer algún instrumento y se diseñó lo que denominamos naipe para articulación de las prácticas, que es un naipe de las 88 prácticas, vamos a ver aquí cómo es, que permitía jugar sobre una mesa en buscar distintas opciones para estructurar este mapa conceptual y ya no, bueno, tener que usar un software de mapas conceptuales que no todos manejan o tener que estar haciendo dibujos que después hay que reemplazar por otro en la medida que vamos reflexionando. Facilitaba la tarea de hacer el mapa conceptual. La estructura de este taller fue primero trabajar el diagnóstico con los instrumentos del ministerio y con todo un trabajo conjunto entre asesores y establecimientos, luego revisar la priorización de dimensiones, reflexionar sobre ese paso y finalmente elaborar este mapa conceptual. Ahí hay unos ejemplos de mapas conceptuales de distinto tipo. Estos no quedaron así, también fueron evolucionando porque se instaló la reflexión en el establecimiento. Hay distintos estilos, distintas formas en que se abordó, pero aquí podemos ver algunos ejemplos de estos mapas conceptuales previo al diseño del naipe. Luego de diseñado el naipe, algún establecimiento lo trabajamos con él. Hay un ejemplo de 3 cartas del naipe, se doblan, aparece el texto de la práctica. Y detrás aparece el área, la dimensión y el número asignado a esa práctica, de manera que no juguemos sabiendo que es de gestión, de liderazgo, de convivencia, porque tendemos a agruparla así, sino que juguemos por lo que entendemos de la lectura y descripción de esa práctica que podría relacionarse con cuáles. Nos da mayor libertad para establecer estos mapas. Y ahí tenemos 2 ejemplos de mapas conceptuales elaborados a partir de esta nueva metodología y este nuevo instrumento. Para todos los talleres van a encontrar al final de lo que estamos presentando esta imagen con un link desde el cual ustedes pueden bajar el conjunto de instrumentos que se entregaron al establecimiento y que se trabajaron con ellos. El segundo taller se denomina Al interior del plan y allí la idea era pasar de el paso que hicimos al diagnóstico a una primera formulación del plan, entrar ya hacia aspectos específicos como son los objetivos, indicadores y acciones y bueno, también las metas. Para ese taller diseñamos un PowerPoint que se titula igual que el taller, Al interior de un plan, objetivo, y aquí pusimos el énfasis en las metas e indicadores. Las acciones las fuimos viendo a partir de lo que ya tenían o de ayudar a formular algunos ejemplos a los establecimientos que les pudiera costar un poco más de acciones. Ya aquí trabajamos con, primero hicimos un PowerPoint para explicar lo que eran las rúbricas, porque era un instrumento interesante, cómo se usaban. Y utilizamos las rúbricas de las guías 1 y 2, que ya habíamos mencionado el piloto, para el diagnóstico y el plan. Estas guías hacen varias preguntas que nos permiten evaluar el grado de relevancia, de coherencia y de factibilidad de lo que hicimos en el diagnóstico y en el plan. La link para bajar los archivos. El taller número 3 se centró en el relevante y central tema de la cobertura curricular. Y tal como habíamos estado trabajando en capacitaciones diseñadas por la provincial con el nivel nacional y con instituciones externas, sabíamos que debíamos hacer cosas concretas para poder llevar a la realidad esta declaración de tantos años de que el foco son las habilidades más que los contenidos. A partir del supuesto, constatado de la práctica, la asesoría, de que en realidad el currículum, la cobertura curricular se entendía y se ejecutaba principalmente como ejes temáticos y no como ejes de habilidades. Para ello elaboramos un PowerPoint con un procedimiento de 3 pasos. Este es un buen ejemplo también porque en este taller tenemos 5 versiones de ese PowerPoint central, que es el segundo que está en este listado, implementación curricular con foco en habilidades,
ya que fuimos evolucionando. El primero tenía solo 3 pasos, después lo vamos a ver cómo está estructurado en la imagen inicial de ese PowerPoint, y luego fuimos incorporando otras cosas, incorporamos rúbrica, incorporamos habilidades. Pero en este tema, además, por la necesidad de darle un sentido, incorporamos también un PowerPoint contundente sobre el fundamento y el sentido de las habilidades. Luego hicimos una propuesta de rúbrica para habilidades en las prácticas del PME, seleccionando qué prácticas del total de ellas del área de gestión curricular eran susceptibles de ser vistas a la luz de las habilidades, de lograr la cobertura curricular con foco en las habilidades. Y construimos entonces un conjunto de rúbricas para esas habilidades. Junto con ello ya nos había parecido interesante la idea del mapa conceptual, y en este caso trasladarla del mapa conceptual de todo el PME con todas las prácticas que yo he seleccionado, a que el establecimiento reflexionara a través de un mapa conceptual de estas prácticas asociadas a las rúbricas que habíamos construido para ciertas prácticas del área de gestión curricular del PME. También fuimos incorporando, ya eso fue la versión 3.0 del taller, la 2.0 fue con la rúbrica, la 3.0 con el naipe, la 4 y 5.0 con las habilidades y competencias psicosociales. Ahí incorporamos también instrumentos para medir las inteligencias múltiples. Esto fue en las versiones finales porque es un derivado del taller de liderazgo pedagógico, como vamos a ver más adelante. E incorporamos PowerPoint, video y PDF que permiten conocer e implementar las estrategias de desarrollo de habilidades definidas por la experta española Rosario Ortega y especialmente el experto mexicano Enrique Chaus. También incorporamos un material complementario para habilidades que es el programa Estar Bien en la Escuela del PIE y la Universidad Alberto Hurtado, y un programa ministerial piloto como es el CIMA para abordar también una perspectiva distinta a las habilidades. Romper un poco esta lógica de trabajar exclusivamente en las habilidades cognitivas en términos de la taxonomía Bloom y dejar fuera la socioafectiva y la psicomotriz. Ahí está el ejemplo de la primera imagen del PPT para este taller. La versión 1.0 y 2.0 desplegaba los 3 pasos que están en el punto 1 del taller, y la siguiente incorporaron el punto 2 de la rúbrica y con la posibilidad de las distintas opciones de abordar este trabajo de la rúbrica, y el punto 3 que son las habilidades y competencias psicosociales. Aquí incorporamos, y los vamos a mostrar, muchos autores, pero entre ellos los más claves nos parecen para reflexionar de una manera más amplia sobre los aprendizajes y las habilidades, a Howard Gardner y Daniel Goleman. En mi trabajo. Estoy seguro de que no fui el primero en reconocer la multiplicidad de talentos. Pero creo que hay 2 cuestiones que distinguen mi trabajo. La primera es que yo contaba con una serie de criterios por los que se podía juzgar si algo merecía ser considerado una inteligencia. Y la segunda es que usaba la palabra inteligencia en lugar de talento. Hoy no estaría aquí en España recibiendo el Premio Príncipe de Asturias si hubiera escrito sobre los distintos talentos humanos. Lo que hice fue tomar la palabra inteligencia, que era propiedad de la gente del coeficiente intelectual, y dije: la música es un talento y las matemáticas son inteligencia, pero ¿por qué debemos llamar inteligentes a las personas buenas con los números y solo talentosos a aquellos que dominan el tono, la armonía, el timbre? Todavía nadie me ha dado una buena respuesta a esa pregunta. El coeficiente intelectual predice tan solo del 10 al 20% del éxito en la vida, del éxito profesional. Eso deja un 80 a 90% del éxito en la vida en manos de la suerte, a lo que sus padres hagan mientras usted crece, a la inteligencia emocional. Un excurso a lo que estamos presentando para indicar que hicimos un trabajo intenso de búsqueda, selección y edición de fragmentos de distintos videos. ¿Para qué esto? ¿Qué propósito tenía? Uno, nos parece que provee una didáctica mucho más interesante. No lo voy a explicar más, creo que se puede deducir fácilmente. Lo segundo, que nos permitía también incorporar la noción de diálogo, de conversación, no mediando nosotros una exposición sobre lo que dicen otros expertos,
sino que poniendo al experto a hablar, aunque sea virtualmente, con el equipo de gestión y con nosotros allí. Y bueno, lo tercero también tiene que ver con ir poniendo en juego ciertas habilidades que nos permiten, o ciertos formatos más bien, que nos permiten introducir de manera más amigable aspectos críticos, aspectos reflexivos que vayan dinamizando la conversación y no poniendo foco exclusivamente en lo práctico aplicado de lo requerido del resultado. Un ejemplo aquí, solo la imagen, no es para poder leerla, solo para que se hagan una idea de las rúbricas que se elaboraron. No todas las prácticas, como dijimos, el área de gestión curricular son susceptibles de leer a la luz del foco en las habilidades, en la cobertura curricular, por lo tanto las que están ahí horizontalmente blancas, porque esa práctica, por ejemplo la número 4, en la primera dimensión del área de gestión curricular, no era susceptible de ver de esa manera. Esta es una propuesta a la DIDA, el establecimiento puede modificarla, transformarla, de manera que también se apropie del instrumento. El taller número 4 abordó un tema que planteamos desde el primer día de asesoría, pero acá nos detuvimos en ello. En los instrumentos del ministerio, a través de citas de Mandela y otros, ha puesto siempre, también con todas las orientaciones ministeriales, ha puesto énfasis en la relevancia del PEI, en la relevancia de tener un PEI y de aplicarlo en toda la gestión de la escuela. Pero la verdad es que no provee mucho metodologías o instrumentos o orientaciones de cómo hacerlo. Por eso nosotros nos quisimos detener en esto y pensando en cómo elaboramos estos materiales. Primero un PowerPoint que plantea cómo avanzar en la articulación del PEI en el PME. Y también un PowerPoint que nos hablara de la gestión del PEI y del PME. Hicimos un taller de rúbricas donde lo primero que hicimos como DIDA y le presentamos a la escuela fue identificar que dentro de las 88 prácticas del área de proceso del PME, del autodiagnóstico, hay 6 que hablan explícitamente del PEI. Entonces lo que hicimos fue construir 6 rúbricas genéricas, las cuales también pueden ser y recomendamos que deben ser reformuladas a la luz de los contenidos específicos del PEI. ¿Qué puedo hacer con esto yo? Puedo ya no saber solamente que estas 6 prácticas de las 88 que me hablan del PEI están en el nivel 1, 2, 3 o 4, sino que afinar mucho más a través de la rúbrica, especialmente si la reformulo, esta genérica que hicimos como DIDA, a la luz de mi propio PEI, saber cuánto el PEI se va materializando a través de esas prácticas. Pero hay un aspecto que vamos a ver más adelante que nos hizo cuestionarnos y querer revisar las demás prácticas. Y eso nos llevó a identificar 17 otras prácticas del total de 88 que no dicen PEI, pero que pueden ser vistas a la luz del PEI. Totalizando entonces lo que decía en el punto anterior, para el taller de rúbrica, que elaboramos un Excel con 23 prácticas asociadas al PEI, incluidas estas 6 explícitas. Hicimos una selección de documentos PDF útiles para abordar también esta reflexión e implementación. Y preparamos una presentación en Prezi sobre la articulación del PEI y el PME, inspirado en una ponencia que se presentó en el 5º Congreso Iberoamericano de Violencia Escolar en junio de este año en Santiago. Ahí está el ejemplo del taller. Nosotros recapitulamos lo que habíamos dicho sobre el PEI y PME, planteamos una perspectiva para la articulación del PEI y el PME y proponíamos 2 vías, una a través de las prácticas con la rúbrica y otra a través de las habilidades, especialmente el liderazgo pedagógico y de convivencia, lo cual se fue relacionando con lo que hablábamos de Chau especialmente. También volvimos a reforzar qué son y cómo construir la rúbrica, cuestión que habíamos abordado en un taller anterior, pero queríamos reforzar por la relevancia que fue tomando esto. Antes habíamos trabajado con rúbricas hechas, ahora estábamos proponiendo hacer nuestras propias rúbricas para estas otras áreas. Ahí están las 6 rúbricas explícitas y entonces pueden ver de que están ubicadas en las áreas de liderazgo, convivencia y recursos, y ninguna de las prácticas explícitas para el PEI provistas por el modelo PME está en gestión curricular, y eso nos llevó a revisar y terminamos incorporando las 4 áreas, no las 12 dimensiones menos, y las 23 prácticas que pueden hablarnos del PEI. Ahí está una imagen, un golpe de imagen de la rúbrica para las 6 prácticas explícitas que hicimos como DIDA.
El taller número 5 se enfocó al liderazgo pedagógico. Y aquí el liderazgo pedagógico hay que entenderlo estrictamente, y de ahí vamos avanzando a otros territorios, desde el concepto de la UNESCO, que se funda en la Antología del Lenguaje de Maturana, pero que incorpora también algunos elementos propios de la experiencia de UNESCO. Para eso nosotros preparamos un PowerPoint sobre liderazgo pedagógico que abordaba el modelo de UNESCO, abordaba otras consideraciones nuestras, unos contextos y unas herramientas para trabajar. Además, abordaba unas experiencias de profesores de cómo desarrollaban este liderazgo pedagógico. Ya lo vamos a ver más adelante. También incorporamos, algo para lo cual estamos autorizados por el trabajo que hicimos en conjunto con UNESCO durante los años 2008 a 2010, 9 PowerPoint de cómo la UNESCO abordaba este tema del liderazgo pedagógico. Incorporamos un Prezi, una presentación en Prezi, que nos hablaba de lo que es ser profesor hoy, esos desafíos que hoy día tienen ser profesor en la escuela y que impactan indudablemente cómo ejercer mi liderazgo pedagógico. Hicimos una selección de documentos en PDF, una pequeña biblioteca para este tema que podía, a quien se interesara más, profundizar en lo que nosotros estábamos presentando sintéticamente. Incorporamos y presentamos, no lo desarrollamos, pero presentamos en qué consistían y cómo se podían trabajar 3 talleres. Esos 3 talleres cada uno tenía PowerPoint, video y PDFs. Uno es mapas de aula, otro es acuerdos de curso a partir del texto de Valora José, que se utilizó en una de las mesas participativas el año pasado, 2012, y el taller de 6 sombreros de Eduardo de Bono. Todos estos talleres ustedes los pudieron apreciar en las experiencias que se presentaron en esta jornada de cierre. El de mapas de aula en el Colegio Los Leones y el de acuerdos de curso en el Colegio Adventista de Quilpué. Ahí está la primera diapositiva del PowerPoint con que desarrollamos este taller, y está el tema de las historias de profesores, que nosotros revisamos un conjunto, unas 15 películas, como las películas largas de 2 horas, norteamericanas, sobre casos verídicos de profesores que enfrentan condiciones difíciles para obtener resultados y logran resultados. Lo interesante es que son, como decíamos, películas verídicas, por lo tanto el objetivo de esto es mostrar que es posible. Y no hay películas, claro, hay estudios como el de UNICEF, quien dice que no se puede en las 14 escuelas de áreas vulnerables que logran resultados, pero una película es como más fácil de presentar, más didáctico, más dinámico. Y el objetivo es tirar por tierra las objeciones que pueden surgir del tipo, sí, estamos de acuerdo con todo esto, pero la realidad no lo permite. Ahí hay una imagen del PowerPoint donde nosotros abordamos varios desafíos de este contexto, el desafío de ser profesor hoy, o el rol de la escuela, en términos, por ejemplo, de las TICs, en términos de la crítica de la escuela, y aquí fue donde incorporamos la mirada de las inteligencias múltiples de Gardner, de la inteligencia emocional de Goleman y de la ontología del lenguaje Echeverría, que repercutió en talleres que ya habíamos hecho antes. Por tanto, cuando llegamos a este taller, reformulamos también algunos de los talleres anteriores, especialmente el de habilidades. Finalmente, el taller 6 sobre convivencia escolar, aunque la convivencia escolar estuvo en todos los talleres, porque definimos, y lo vamos a decir al final nuevamente, que la convivencia escolar era una característica de nuestra asesoría, porque estimamos de que esa área y ese tema permite mucha articulación, correlación de manera profunda y con mucho sentido. ¿Qué es lo que nos funda todo esto? En realidad lo que usamos en este proceso de asesoría 2013 es una parte ínfima de los resultados de un programa diseñado en la región que se ejecutó entre los años 2008 y 2010. Los aliados principales fueron UNESCO y UNICEF. Por eso es que quiero que oigan las opiniones de 2 expertos e instituciones, Alfredo Rojas y Daniel Contreras, sobre este programa. En un proyecto de mediano plazo, tiene que ser para mejorar la convivencia en los establecimientos de la una gran iniciativa. La convivencia escolar es un desafío de primer orden. Es de primer orden
porque la convivencia escolar es una condición para el proceso educativo, pero también es un resultado del proceso educativo. Es una condición en términos de que necesitamos un espacio adecuado para que los niños puedan aprender matemáticas, lenguaje, pero también es un resultado porque convivir con otros, ser buenos ciudadanos es algo que no se aprende, que no se nace sabiendo, algo que debe ser aprendido, y la escuela es quien mejor puede hacerlo. Por eso convivir, mejorar la convivencia, construir mejor convivencia escolar es tan central y tan relevante. ¿Qué te ha parecido este seminario? A mí me parece que esfuerzos como este, no solo el seminario, sino el contexto en el que se inserta, de establecimientos que han venido hace tiempo discutiendo, trabajando, buscando soluciones, no necesariamente aceptándole siempre, pero buscando soluciones, son, en modo concreto, son una señal muy poderosa de cómo avanzar. El cúmulo de estudios, de herramientas a partir de pilotos, de trabajo en las escuelas, el cúmulo de material preparado para jornadas de capacitación, instrumentos, etcétera, del programa adquirió un volumen tal que al final del 2009 se editó un DVD, o sea, 3,4 gigas de información, que es la imagen que está a la izquierda. Y luego el año 2010, 2009 para 2010, se editó un DVD doble que contenía completo el DVD del 2009 y que incorporaba más elementos. Y a esta altura uno era documento y otro de video, porque nos convencimos de que los videos eran una estupenda herramienta para dar un contexto e introducir una temática relevante, poniendo varios elementos clave ya de manera rápida, sintética y eficaz con un video, o concluir y consolidar algún trabajo temático también con un video, o lo que no era poco frecuente, abordarlo, desarrollarlo, trabajarlo e irlo resolviendo con el video como herramienta del proceso de abordaje de esas temáticas. Lo que trabajamos para este ciclo de asesoría 2013 a partir de lo que está allí es muy poco verdaderamente, pero son aspectos relevantes. Para este taller formulamos un PPT que daba todo articulado a todos los temas que vamos a abordar. Presentamos un PPT que no hicimos, pero ahora los trajimos de este programa, que es una síntesis de varios PPT en realidad, que abordan la convivencia escolar en relación al modelo SAGE, que es como el tatarabuelo, el modelo del PME. Y el modelo PME, la convivencia asociada, porque decidimos a final de 2009 alinear el programa con las líneas centrales del ministerio. Partimos con los PME CEP en básica, seguimos muy rápido con los PME de media, y ese fue el trabajo que hicimos, que terminó, entre otras cosas, con la herramienta Excel de la matriz de indicadores de convivencia UNESCO, empezando a expresarse en una reformulación que tomara las prácticas del PME, del autodiagnóstico del PME, tanto el de media como el de básica, que eran distintos en esa época. Se incorpora también dos precios, uno de una presentación sobre el programa que se hizo en el 5º Congreso Iberoamericano de Violencia Escolar del 2013 en junio en Santiago, otro sobre los conceptos y ámbitos de la convivencia, una pequeña biblioteca de documentos PDF y Word sobre el tema, y un PPT, un video y el audio que elaboramos a partir de del trabajo que hizo Enrique Chaus en ese mismo 5º Congreso en Santiago este año. Presentamos también dos programas para abordar la convivencia como ejemplos que nos parecían interesantes, y explicamos cómo funcionaban y le entregamos al establecimiento 3 talleres que puede utilizar o no. Uno el de certificación de consejos escolares, otro el de matriz de indicadores de convivencia UNESCO, y un tercero el de prevención de abuso sexual infantil, el programa MISOL de UNICEF, que también fue motivo de una de las mesas participativas del año 2012. Ahí está la imagen de este PowerPoint asociado al taller número 6. Del PRESI que elaboramos para explicar cómo entendemos la convivencia, el PRESI que elaboramos para contar sintéticamente lo que fue el programa de convivencia escolar de los años 2008 a 2010, para que se entienda el contexto del cual nosotros, en el cual nos sustentamos todo lo que decimos. La imagen que sintetiza lo que es el concepto de UNESCO de indicadores de convivencia escolar, y una imagen de las del cuadro de los indicadores del modelo de UNESCO, donde claramente podemos identificar en las filas horizontales, la primera de arriba podemos relacionarla con el área de liderazgo del PME,
la segunda con gestión curricular y la tercera con convivencia. Lo interesante es que la UNESCO distingue 3 espacios dentro del desempeño de estos indicadores. Uno el espacio curso-aula, otro el de comunidad escolar o el colegio, y el tercero el sociocomunitario. Todo esto nosotros lo tradujimos en el diseño de ese Excel que utilizamos en el taller número 1. Y le entregamos también al establecimiento un conjunto de insumos, PPT, PDF y videos, para que puedan conocer cómo plantean abordar el desarrollo de las habilidades la experta española Rosario Ortega y el experto colombiano Enrique Chaus. Estos son los 6 talleres con los cuales abordamos el ciclo Asesoría 2013. Algunas particularidades de esto: utilizando las denominaciones de la plataforma de informes de los asesores, la plataforma ATP. Podríamos decir que principalmente nuestra asesoría la desplegamos en términos de actividades de reuniones de retroalimentación. La coloco porque era con lo que se partía, como para también reforzar la interfaz entre visita y visita. También para incorporar información que no necesariamente el establecimiento podía manejar, pero es relevante para su análisis y decisiones. La deliberación constante de las prácticas, la producción pedagógica grupal era muy activa en la participación de ellos, a través de qué, de seminarios taller, como ya pudimos ver a lo largo de esos 6 temas y visitas. Otra particularidad es que instamos permanentemente a la articulación de las prácticas, los objetivos, acciones, como en otros aspectos también. Y una de las características centrales es que se propuso y se hizo así que el área de convivencia o el tema de la convivencia, como el más propicio para la articulación de las áreas del PME, se trabajó constantemente. Se puso mucho foco en las habilidades en cuanto a la cobertura, así también como en lo relativo a la convivencia. Y bueno, por cierto, se diseñaron 6 talleres con materiales propios que nos permitieran abordar desde la perspectiva que nos parecía que era necesario abordar el ciclo de asesoría 2013. Para terminar, un video, porque todo este esfuerzo que hacemos para mejorar los resultados, indudablemente tiene que ver con los niños y niñas. Y queremos hacer un esfuerzo por mejorar porque hay problemas. Y estos problemas impactan el modo en que ese niño se siente en la escuela. ¿Cómo voy a estar atento? ¿Cómo voy a estar atento en clase? Datos y datos, fórmulas, información. Si ya no me acuerdo de lo que estudié el año pasado. Que si la capital de Ecuador es Quito, pero estoy seguro que eso está en Google. Me parece que nos enseñan igual que antes. Nos educan igual que a mis padres y a mis abuelos. Y a los padres de mis abuelos. Así es difícil estar motivado. Ahora se ha puesto de moda decir que tenemos TDA, porque creen que no atendemos en clase. Algunos niños sí que tienen un problema y necesitan pastillas. Todo pastillas. Pero a otros lo que nos pasa es que estamos muy aburridos. Porque con las cosas que nos gustan podemos pasarnos horas y horas. Porque en lugar de darnos pastillas, no intentan motivarnos para que seamos creativos, para que inventemos, para que soñemos y nos den ganas de aprender. Pero si vivimos en una época súper chula, tenemos el mundo a nuestro alcance, con un clic. Yo me paso horas navegando por internet, mirando vídeos, jugando. No sé, es que en el cole me duermo. Piensen en ello. Pensemos en ello.